Parece que estés en la oficina. Sí, sí. Ahora sí lo ves, ¿no, Luis? Sí, sí, ahora se Y ve sí, bien. vale, me muevo, Sí, sí, ahora funciona bien. vale, y no toco. Muy bien. Vamos a esperar unos minutos, decía, a ver si se va incorporando la gente. Y bueno, empezamos rápidamente. Buenos días a todos y muchas gracias por participar en este webinar 5G, el impulso de la transformación digital. Mi nombre es Luis Hornosa y soy gerente de Gran Empresa en R y hoy me acompaña Pedro Orbello, que es responsable de productos de movilidad en R y el grupo Euskaltel. Quiero agradecer al Círculo de Empresarios de Galicia por su invitación y poder estar hoy con vosotros y poder dar nuestra visión de esta prometedora tecnología. Quería avisaros de que la sesión va a ser grabada y al finalizar el evento os enviaremos un enlace con la grabación y con la presentación. Y después de las exposiciones habrá un turno de preguntas, pero desde este mismo momento podéis hacer las preguntas que consideréis a través de un botón que tenéis en la parte inferior de la pantalla que se llama preguntas y respuestas. Hacedlas ahí y al finalizar la sesión yo me encargaré de leerlas. En el último año hemos estado escuchando muchas cosas sobre el 5G, pero al final de todo lo que se habla son sobre servicios futuros, pensando sobre una red que todavía está en construcción y que se espera que esté operativa hacia 2023. Pero esto no debe despistarnos porque estamos hablando de una gran ola tecnológica que nos va a afectar a todos y va a cambiar de una u otra forma nuestras vidas. ¿Sabíais que Ericsson predice que un 40% de la población mundial, un 40% tendrá acceso a a redes 5G en 2024? ¿Y sabíais que se prevé pasar de unos 30.000 millones de dispositivos conectados en 2020 a unos 200.000 millones en 2030? Fijaos lo que puede suponer eso a nivel de dispositivos que puede haber alrededor de nuestras vidas. Pero las redes actuales no están preparadas para eso y por eso surge la necesidad del 5G. A esta nueva etapa que dominará el mundo y la economía se le conoce como la era de la hiperconectividad, donde al final nuestras ciudades, hogares, puestos de trabajo estarán conectados a unas redes de fibra y 5G de forma ubicua, lo que dará lugar a productos, aplicaciones, nuevos modelos de negocio, tecnologías, plataformas y servicios. Y por eso vosotros y vuestras empresas estáis interesados en conocer estas tecnologías, puesto que además en los próximos años se verán modelos completamente disruptivos basados en tecnología 5G y que podría penalizar o catapultar vuestros modelos de negocio. Las áreas de aplicación de la tecnología en lo que llamamos la transformación digital, donde el 5G es un catalizador claro, son el Internet de las cosas, el Smart Cities, la robótica y la automatización, el Big Data, la producción aditiva, vehículos autónomos, inteligencia artificial. Ya en 2016, consciente de esta importancia, la Unión Europea publicó un plan de acción 5G, una estrategia para fomentar el desarrollo de la industria 5G basada en aprovechar las tecnologías alrededor de toda Europa, indicando dos líneas donde eh, eh, iba a haber un cambio importante. La transformación industrial a través de las mejoras tecnológicas y las comunicaciones móviles en cuanto a la capacidad, la latencia, la posibilidad de gestionar millones de dispositivos de forma simultánea en diferentes entornos y áreas de la industria, ¿no? Y después nuevos modelos de negocio completamente innovadores, nuevos modelos de negocio que afectarán a múltiples sectores, por ejemplo, el transporte, la salud, la industria, la logística, la energía, la media y el entretenimiento. Pero
si le preguntamos a una persona por la calle, al final, ¿qué es 5G? Seguramente nos responda dos cosas. Que va a servir para proporcionar más ancho de banda, esto es una de las cosas que, o más capacidad que tenemos en mente, o que va a servir para la conducción de coches autónomos, ¿no? El tema de los coches autónomos está claro. Y ambas cosas son ciertas, pero con mucha diferencia son las que van a afectar a nuestras vidas en un corto plazo, en este momento. Y es que para usos normales de navegación a través de Internet, la tecnología actual ya podría proporcionar anchos de banda con el 4G Plus de hasta 1 gigabit por segundo, que son los que después comentará Pedro que se están desplegando en las ciudades. Y no parece que todavía haya usos que requieran tanto ancho de banda hasta que se empieza a popularizar lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Y los usos del 5G para tareas de conducción autónoma todavía tienen un gran camino por delante en cuanto a desarrollo de la infraestructura y la tecnología necesaria. Entonces, podríamos preguntarnos, a corto plazo, ¿dónde están las ventajas para nuestro día a día y para nuestras empresas? Las ventajas del 5G residen en que realmente se trata de una red con tecnología completamente nueva y disruptiva a la vez. En un sentido que ahora veremos y que nos ampliará Pedro después, y que cambiará la forma de hacer un montón de cosas y generará una industria muchas veces completamente nueva. Y por eso la gente se quiere subir al carro, ¿no? La potencia de esta tecnología está basada en una serie de características que ahora os comentaremos y que aportarán ventajas inmensas en términos de capacidad, latencia y conectabilidad a la red entre usuarios y dispositivos. Dicha red tendrá capacidad para conectar millones de dispositivos, concretamente hasta 1 millón por kilómetro cuadrado frente a unos 3.000 o 4.000 con la tecnología actual. Justo además en un momento donde las redes móviles cada vez están más saturadas, a medida que están apareciendo nuevos dispositivos conectados. Y estos dispositivos podrán conectarse a la red para casi cualquier propósito, a diferencia de las redes actuales, donde la latencia muchas veces hace inútil su uso. Imaginaos en la actualidad, por ejemplo, un sensor con capacidad de reacción, en el mejor de los casos, con la tecnología 4G Plus, de unos 30 a 50 milisegundos. Esta latencia hace inefectivo para muchos usos industriales el poder funcionar correctamente, pues con máquinas, con autómatas, etc. Y ya no os hablo del gaming, donde quizá vuestros hijos sí os hablan del ping, que al final es lo que de alguna forma mide la latencia y que lo requieren para que no les maten a la primera de cambio en su oponente en los juegos online. Y es precisamente esta característica de baja latencia que la gente asocia al 5G en relación a la conducción autónoma, porque un sistema en tiempo real, como es la conducción autónoma, requiere una latencia muy baja para funcionar con seguridad y precisión. La latencia del 5G estará entre 1 y 5 milisegundos, lo que hará posible que emerjan tecnologías y modelos de negocio nuevos asociados a la toma de decisiones en tiempo real en nuestros procesos industriales. Y aunque antes comentábamos que las redes todavía no están preparadas, sin embargo ya existe tecnología y la tecnología va evolucionando, el 4G Plus, LTE Advance, y por ejemplo nosotros ya estamos utilizando despliegues privados con conectividad LTE Advance con latencias de hasta 1 milisegundo para poder automatizar vuestros entornos industriales y vuestras fábricas. Si alguien estuviera interesado en implantar una tecnología de este tipo en sus fábricas para superar los problemas que puede suponer el utilizar una red Wi-Fi, por ejemplo, puede consultarnos directamente y nosotros, hoy encantados de trabajar en un proyecto de este sentido. A nivel particular, los usos que permitirá una red de este tipo serán muchos y en general será una extensión de movilidad de usos que ya venimos disfrutando con la fibra óptica, pero sin estar adaptados a ello. Por ejemplo, los que tienen que ver con el streaming de vídeo o contenidos, como se utilizan pues, en las actuales plataformas de cloud gaming, plataformas de juegos en cloud, como Couch y Stadia, que al final son realmente lo que permiten es jugar a juegos de altas prestaciones desde cualquier sitio porque el cómputo está en la nube.
o usos relacionados con recursos cloud, como el almacenamiento accesible desde cualquier lugar, lo que podría permitir, por ejemplo, que cámaras de fotos o vídeo, incluso móviles, ya no utilizaran una memoria, sino que se consumiera todo directamente desde la red. O otros ejemplos, pues, como el IoT, que disfrutamos actualmente pues, desde en nuestras casas, por ejemplo, con redes Wi-Fi, pues se podría consumir desde las redes de los operadores, conectándose incluso unos dispositivos con otros. Y como comentábamos antes, toda esta posibilidad de movilidad, con mayores velocidades, bajísimas latencias, permitirá trabajar con millones de dispositivos, lo que permitirá usos antes impensables y la generación de esa nueva industria donde todos estamos interesados. Antes comentábamos que la Unión Europea está incentivando el uso de dichas tecnologías mediante proyectos pilotos y ayudas al desarrollo de un ecosistema tecnológico. El grupo Euskaltel y R lideran un consorcio con uno de esos pilotos, en este caso encaminado a aprovechar las ventajas del 5G en el área de industria, y concretamente relacionado con la industria ferroviaria y auxiliar. A continuación os dejo con Pedro Herbello, responsable de servicios de movilidad de Grupo Euskaltel, y que os va a desarrollar pues, todo esto con detalle, porque él es el que sabe realmente de esto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Luis, y gracias al Círculo de Empresarios de Galicia por darnos la oportunidad de participar en estos desayunos. Bueno, pues yo lo que os voy a contar es entrar un poco más en detalle en todas las cifras y ejemplos que ha expuesto Luis. Lo que veremos en mi exposición es, básicamente trataremos 4 puntos. El primero es ver qué mejoras trae el 5G, qué nos trae el 5G, sobre todo comparativamente respecto al 4G, y por qué el 5G está más orientado al mercado empresarial, industrial, que al mercado residencial. La segunda es, bueno, ¿está todo hecho en el 5G? Pues no, veremos cuál es el estado actual del ecosistema 5G, qué es lo que falta por resolver todavía y por decidir. Veremos también un poco cuál es la situación de los despliegues comerciales en España, qué es lo que tenemos ahora mismo y en qué consisten. Y mencionaremos para finalizar las iniciativas que hay 5G, en pilotos 5G, en las que participa Galicia. Vale, pues el primer punto es ¿qué ofrece la tecnología 5G? Bueno, pues 5G, hasta ahora las tecnologías móviles que hemos disfrutado, 2G, que es el GSM, 3G, UMTS y 4G, LTE, básicamente lo que aportaban era el mayor impacto, era el aumento de velocidad. Pero ahora mismo 5G, y lo veremos, es mucho más que velocidad. ¿Por qué? Pues porque 5G es la primera tecnología móvil que se ha diseñado pensando en diferentes usos. Hasta ahora los ingenieros, básicamente es el 3GPP el que define los estándares de móvil, pues se ponen a diseñar una nueva tecnología pensando en qué más podemos conseguir. Y vamos hacia todo lo más que podamos conseguir, sobre todo, bueno, pues pensando en mayores velocidades, mayores anchos de banda. En 5G ha habido un salto cualitativo y nos hemos puesto delante de un folio en blanco y se ha pensado en diseñar la tecnología en función de varios usos. ¿Cuáles son esos varios usos? Pues el diseño se ha hecho en estos 3 ejes. En el eje vertical tenemos aquellos casos de uso en los que lo importante son las altas velocidades, grandes anchos de banda y amplias coberturas. Eso es la corriente continuista que teníamos con las anteriores tecnologías de móvil. Sin embargo, en paralelo se ha ido pensando en, bueno, no todo es ancho de banda. ¿Y qué pasa con aquellos escenarios en los que lo crítico son las latencias? Pues en el eje de la derecha vemos pues casos de uso que se habilitan precisamente eso, muy baja latencia, ultra baja latencia y mucha fiabilidad. Y en el eje inferior izquierda, pues aquellos casos de uso pensando en mucha densificación, especialmente pues en el machine to machine o IoT, ¿no? Como veis, en el triángulo, este es el famoso triángulo de la ITU, lo que aparece
posicionado en el triángulo es, dependiendo del servicio que tú quieres utilizar de la red móvil, dónde estaría situado o qué demanda tiene en cada uno de estos ejes. Pues, por ejemplo, la edición de vídeo 3D o ventanas de ultra alta definición, o digo, pantallas de ultra alta definición, vemos que ahí lo importante es un poco de baja latencia, pero sobre todo ancho de banda. Necesitamos grandes anchos de banda. Sin embargo, en escenarios de Smart Cities, de IoT, lo importante no es el volumen de datos ni el ancho de banda, sino que lo importante es poder gestionar miles de dispositivos muy concentrados. Entonces, hay que irse a protocolos de MMTC. Y lo mismo para temas de ultra baja latencia. Coche conectado, sabemos que va a requerir tiempos de respuesta para toma de decisiones muy bajos. Entonces se basa en los protocolos que se definen en el URLLC. ¿Vale? Como vemos, cada servicio exigirá de uno de los tres ejes en mayor o menor medida. ¿Qué mejoras trae respecto al 4G? Bueno, pues tendremos velocidades de pico superiores a un gigabit por segundo. Ahora mismo el 4G pues está en 200 megabits por segundo en condiciones ideales. Ya tenemos velocidades de pico en despliegues comerciales por encima de los 800 megabits. Publicaba hace unos meses Swisscom que había conseguido 800 megabits en entorno de muy buena cobertura, pero en una red comercial. Lo veremos más adelante. En el piloto que estamos desarrollando con el grupo Euskaltel en Galicia ya tenemos pruebas de descargas de más de 500 megabits por segundo en un despliegue real en la calle, no en laboratorio. Pero el estándar nos dice que bueno, se va a llegar a valores de pico en condiciones muy ideales, yo creo que en condiciones de laboratorio de hasta 20 gigabits. La velocidad media, si ahora tenemos una velocidad media, la experiencia del usuario es de descargas de unos 20-30 megabits por segundo, vamos a subir hasta los 100 megabits por segundo. Bueno, pues el protocolo de definición de estándar mejora la eficiencia del espectro, vamos a mejorar en entornos de movilidad, podremos dar cobertura con calidad de servicio a más de 350 kilómetros por hora. Esto para los trenes, para el AVE viene fenomenal, o el Hyperloop si se instaura. Bueno, el Hyperloop hablan de hasta 1000 kilómetros por segundo, nos quedamos cortos. Ultra baja latencia, latencias, comentaba Luis que ya estamos hablando de latencias en torno al milisegundo, veremos cómo se consigue esto. Lo mismo, densidades de conexión, pues una densificación muy alta de en torno al 1.000.000 de dispositivos por kilómetro cuadrado. Eficiencia energética, no solo en la red, sino también del lado del dispositivo. Se está hablando de que las baterías de los dispositivos 5G podrán durar hasta 5 años, o digo hasta 10 años en condiciones ideales. Bueno, capacidad de tráfico que mejora y, por supuesto, se hace un enfoque especial al tema de la seguridad, tanto desde el lado de la red como desde el lado del usuario. Bueno, pero además de todas estas mejoras respecto al 4G, aparecen nuevos conceptos tecnológicos que permiten aprovechar el diseño de la tecnología 5G. Aparecen conceptos que hemos estado oyendo todos estos meses atrás en la prensa, en los medios, como el Edge Computing. ¿En qué consiste el Edge Computing? Pues consiste en que la capacidad, la complejidad del procesado, en vez de hacerla en la nube, la llevamos al punto de red más próximo del servicio que los demanda. Es decir, se me ocurre un ejemplo, las pulseras estas de actividad que tenemos, que se ven frecuentemente, pues esto es un servicio IoT en el que tus datos se mandan pues posiblemente
a un servidor que está en Irlanda, si estamos en la Unión Europea, o a California, si estamos en Estados Unidos. Bueno, pues de lo que se trata es, en vez de enviar esos datos hasta Irlanda para que los procese y me devuelva los insights o cualquier motivador, lo que haces es llevar el procesado, a la lógica de procesado, al punto de red geográficamente más próximo, se procesa cerca, con lo cual nos ahorramos lo que es el round trip, la latencia, el tiempo de respuesta y ya está, y tenemos la respuesta muchísimo más rápido. En este ejemplo de las pulseras, el tema de la inmediatez no es crítico, pero en otros temas como coches conectados o telecontrol, telecirugía, sí que es crítico. Entonces, sí se puede, apoyándonos en tecnologías como Edge Computing, reducir considerablemente la latencia. Además, aparece también un concepto que se está comentando, que es el network slicing. ¿Qué es el network slicing? Pues básicamente lo que está diciendo consiste en trocear la red, permite definir sobre la red física unas redes lógicas a nivel horizontal, en el que cada una de tus redes lógicas te da unas prestaciones. Es decir, hasta ahora, si tienes cobertura 4G, la cobertura 4G es la que hay con el nivel de señal. Independientemente de si tú vas a hacer uso de un servicio de coche conectado o de un servicio de pulseras inteligentes o de edición de vídeo remoto. Claramente, lo que requiere un servicio u otro no es la misma. La edición de vídeo remota lo que necesita sobre todo es ancho de banda. Entonces, si tú lo que vas a montar es un servicio, por ejemplo, se me ocurre, cobertura de un partido de fútbol, pues lo que necesitas es que la red 5G de ese estadio tenga unas buenas prestaciones de ancho de banda. Lo que haces es, el operador puede definir una red virtual en la que la característica principal sea ancho de banda. Sin embargo, en un entorno industrial de alta conectividad de dispositivos, lo que te interesa es un entorno típicamente de M2M o de IoT, lo que te interesa es muy baja latencia y datos muy pequeñitos, con lo cual el ancho de banda no es crítico, pues defino otra red en la que lo importante es que el tiempo de respuesta sea bajísimo. Esto en la misma red física, como digo, se puede partir, trocear y crear redes virtuales, redes lógicas, donde cada una tenga unas prestaciones distintas. Vale. Pero además de estos cambios tecnológicos y adopción de nuevas tecnologías, tenemos 5G, lo que nos va a traer son cambios estratégicos. ¿En qué sentido? Pues aquí comento básicamente dos. Por primera vez se está cuestionando o se está planteando el que la subasta de espectro licenciado se utilice para entornos privados. De hecho, aquí vemos el ejemplo de Alemania, ya ha reservado 100 MHz para uso privado de la industria. De hecho, compañías como Siemens o Bosch ya tienen sus redes privadas en 5G, ya tienen sus propias redes, con lo cual tienen mayor control sobre la red y te da mayor flexibilidad, mayor seguridad, porque esas redes estarían aisladas y, por supuesto, tengo todo el control sobre la latencia. Si estoy pensando en entornos industriales, lo que me interesa es densificación y latencia. Bien, otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido también están valorando el licenciar banda privada para entornos industriales. Lo veremos. En España se ha hablado, se ha propuesto, pero la CNMC parece que en la próxima licitación, la próxima subasta de espectro de la banda de 700 no está considerando, al menos en la banda 700, no se está considerando licenciar banda privada para entornos privados, sino que
va a ser, pues como se ha venido haciendo hasta ahora, licenciar para operadores, pero lo veremos. Pero además hay otro reto, y es que 5G requiere de muchísimas antenas, muchas más de las que tenemos ahora mismo en 4G. Se está hablando de un factor de multiplicador por 4 o por 5, más cantidad de antenas. Todas esas antenas necesitan tanto alimentación de energía como conectividad. Hay que llegar allí con un cable de fibra. Hay que hacer la obra civil. Los que conocen el sector saben que la parte de obra civil, de buscar emplazamientos, candidatos y ejecutar permisos, licencias, todo eso es muy tedioso y no es nada sencillo. Entonces, pues ya los operadores estamos llegando a acuerdos. Aquí menciono el acuerdo Jumping entre Orange y Vodafone, por el cual se comparten las redes en aquellas ciudades que tienen menos de 175.000 habitantes, pues la red será o la gestiona o la opera o Orange o Vodafone, pero la red será única. Bueno, Telefónica ha estado valorando unirse a este acuerdo también. Por supuesto, ¿con esto será suficiente? Pues creemos que no. Cuanto más, cuando se liciten frecuencias de espectro más altas, los radios de cobertura de cada celda serán menores, con lo cual necesitaremos muchas más antenas. Entonces está apareciendo también en paralelo una figura que es como existió en la parte de fijo, el Retevisión hace años, una figura de operador neutro de infraestructuras de telecomunicaciones. Ahora mismo se está hablando en España de Cellnex o Telxius. Cellnex está pues muy activo ahora mismo y lo leemos en prensa. Recientemente ha comprado, creo recordar, unas 24.000 antenas al operador Hutchison 3G en seis países en Europa y está haciendo más compras y adquisiciones. Y no solo de lo que es la infraestructura de red pasiva de las antenas, sino que también está pensando en comprar la radio, los elementos radiantes, con lo cual está yendo a una figura en que el resto de los operadores que se apoyen en su red pasarían a ser OMVs, operadores virtuales, con lo cual ahí aparece una nueva, nuevo riesgo o una nueva amenaza para los operadores tradicionales, que es si la radio va a ser la misma para todos, la diferenciación me queda en la parte de servicios, en el core o en el precio, lo cual es muy peligroso. Bueno, veremos en los próximos meses cómo evoluciona todo eso. Vale. Lo que sí está claro es que aparecen nuevas oportunidades, sobre todo en sectores empresariales, porque si hasta ahora el 4G lo que nos daba era velocidad y estaba pensado, sobre todo el beneficio era para el usuario residencial, 5G, con todas estas prestaciones de latencia, densificación, vemos que está claramente orientado a entorno industrial y nos da la oportunidad de que surjan nuevos casos de uso y nuevas oportunidades de negocio en estos entornos. En este cuadro es un informe de hace unos meses de Huawei en el que se refleja aquellos escenarios o casos de uso, escenarios de negocio, en los que la tecnología 5G va a tener mucha relevancia. Vemos en el cuadrante superior derecho aquellos en los que tendrán más relevancia el 5G. Bueno, pues según el informe de Huawei aparecen los casos de uso de nube virtual, realidad aumentada, coche conectado, industria inteligente, energía conectada, telesalud. Bueno, son los que estamos ya viendo habitualmente. Curiosamente, a mí al menos me llama la atención que el número 11 aparece el holograma. Se está hablando de primeras experiencias, veremos hacia dónde va. Pues aquí es, como digo, en
los casos de uso del cuadrante superior derecho, tenemos, según Huawei, las tecnologías que mayor potencial tienen de mercado y donde la tecnología 5G tendrá más relevancia. Aparecen un montón. Aquí tengo enumeradas las 24 más importantes, pero hay muchísimas más y más que seguro que aparecen y que no somos conscientes todavía hoy, ¿no? Bueno, claro, todo esto hay mucho potencial, pero no podemos dormirnos en los laureles. Actualmente es Estados Unidos y Asia los que lideran la tecnología y los que lideran los despliegues. Asia me refiero al Extremo Oriente, ¿no? China, Corea del Sur, Taiwán. Y según un informe que tengo, creo que es del GSM, dice que la predicción es que en 2025, bueno, pues tendremos 1,8 billones de conexiones 5G, va en línea con lo que nos comentaba antes Luis, pero lo importante y lo preocupante para nosotros es que la adopción de 5G va a ser sobre todo continuista, es Estados Unidos y el Asia desarrollado, o sea, donde ya son líderes ahora, donde llevan la punta de lanza, los seguirán teniendo en 3, 5 años. Entonces, yo creo que ahora mismo Europa, y la Unión Europea es consciente de ello, es necesario que se impulsen iniciativas 5G y es necesario, como digo, embarcarse cuanto antes a la tecnología. Y no es un problema o una tarea solo de los operadores, sino que tienen que participar todos los agentes, tienen que participar organismos, la Unión Europea o el gobierno español, y ya lo están haciendo, pues veremos la iniciativa de pilotos de red.es. Tienen que aparecer los operadores, pero también tienen que aparecer las universidades para estudiar y desarrollar nuevos casos de negocio y sacar más prestaciones a lo que la tecnología nos ofrece y integradores, startups, cualquier empresa que tenga experiencia en tema de sensorización, en industria, pues es importante que se involucre y busque nuevos escenarios, nuevas necesidades que se podrían resolver con la tecnología 5G. Como digo, es importante que todo el mundo participe para desarrollar y madurar la tecnología 5G. Bien, ¿y cómo está la tecnología? ¿Cómo está el ecosistema 5G? ¿Lo tenemos ya todo hecho? Bueno, pues la realidad es que no es así. Todavía quedan algunos retos por resolver y aquí yo hago un repaso de 6 aspectos. Veremos efectos de espectro, del estándar, equipos, seguridad, backhaul y terminales. En cuanto a espectro, bueno, ahora mismo los despliegues comerciales 5G se están haciendo en la banda de 3400, 3800, la que tenemos en la mitad de la pantalla. Todos los despliegues comerciales son en esa banda. Se ha adjudicado recientemente, a finales de febrero, se ha licitado una banda de 20 MHz que estaba destinada para usos militares y ahora, bueno, pues la adjudicación fue para Orange y Movistar, 10 MHz a cada uno. Pero además hay un problema importante. Como veis aquí en el cuadro de colores, cada color identifica a un operador. Vodafone, Orange, Movistar, Grupo MásMóvil. Fácilmente podéis identificar qué color pertenece a cada operador. Como veis, el único operador es el operador rojo, tiene continuidad de frecuencias en la banda. Y esto es muy importante. Para sacar todo el provecho a la tecnología 5G es necesario tener banda continua. El resto de operadores, por ejemplo, el azul o el naranja, ahora mismo no podrá sacar todo el provecho de las frecuencias que tiene asignadas. Entonces, lo que se espera y lo que está previsto es reordenar la banda para que cada operador tenga las bandas consecutivas o continuistas. La previsión es hacer esta reordenación antes de este verano y
posiblemente haciéndolo coincidir con la licitación de la banda de 700. Bueno, pues la banda de 700 también es una banda muy importante para el despliegue 5G, porque es la banda baja, lo mismo que la banda 800 en el 4G, la banda 700 sería la banda baja, la que nos permite dos cosas. Nos da la penetración en interiores de edificios. Ahora mismo en la banda de 3,4, 3,8 la penetración, la cobertura en interiores no es buena, y eso se resuelve con la banda de 700, penetración, cobertura en interiores, pero además el despliegue en entornos rurales. Cuanto más baja es la frecuencia, más amplio son los radios de cobertura de las antenas, con lo cual se exige, con una torre cubres mucho más área, se necesita menos despliegue de torres. Vale. Bien, para poder utilizar la banda N700 ha sido necesario, era una banda que estaba ocupada por la TDT, con el tema del COVID, bueno, hubo un retraso porque estaba previsto el apagado del segundo dividendo digital de la TDT para marzo del año pasado, justo sufrimos el COVID, se paró eso y bueno, pues se ha conseguido liberar la banda de TDT en octubre del año pasado. Entonces ahora mismo, bueno, pues ya estamos en disposición, se están agotando los plazos para que se publique la subasta, que por los trámites y todo esto creemos que va a ser no antes de junio de este año, ¿no? Con lo cual, hasta el segundo semestre, finales de año 2021, no estarán estas bandas de frecuencia en manos de operadores. Aquí lo que se subastan son 60 MHz. ¿Vale? Y aparece otra banda, que es la banda de microondas, que está en 24, 27 GHz, que es la que se utiliza actualmente para los pilotos, pero que, bueno, lo que ha dicho el gobierno es que debe liberarse antes del 31 de diciembre de 2021, en principio, porque está prevista una licitación de esas bandas. Esa licitación está condicionada a que realmente haya demanda del mercado. Pues cuando se aproxime la fecha veremos si realmente es necesario licitar esta banda ya o podemos esperar un poco más. Aquí, en la banda de 24-27, es en la que se está planteando que se reserve un ancho de banda para redes privadas. No en la de 700, que se va a licitar este verano, no en la de 3004-3008, que ya se ha licitado y está en manos de los operadores, sino aquí en la banda de 24-27. Y esta banda es una banda adecuada para radios de cobertura pequeños, para mucha densificación, o sea, es conveniente para entornos industriales, por lo que nos hace pensar que posiblemente ahí sí que se licite banda para redes privadas. Veremos, porque no hay nada, el gobierno todavía no se ha posicionado en este sentido. Bien, pero además del tema del espectro, que es fundamental, hay que desarrollar el estándar. El 5G nace con la release 15 del 3GPP, que ya está estable, se cerró a finales del 2018 y los equipos que existen actualmente con los que se hacen los despliegues comerciales de 5G, los que se están publicitando, son todos ellos, todos basados en esta release, en release 15, que nos da lo que se conoce como arquitectura non-standalone. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que la radio sí es 5G, pero el core, utilizo el core que ya tengo de 4G. ¿Vale? Como digo, todos los despliegues se hacen con esta release. Son despliegues non-standalone. Pero este 5G non-standalone no es el que nos trae toda la potencialidad del 5G, sino que eso viene con la release 16. La release 16 se ha finalizado ya. También ha sufrido retrasos por el tema del COVID. Aquí ponía previsión, se ha cerrado ya en el Q4 del 2020 y bueno, en breve
tendremos ya equipos que cumplan que sigan la release 16 del estándar. La release 16 lo que nos da, lo que define es una arquitectura standalone. ¿Qué quiere decir? Que es ahora no solo la radio es 5G, sino también el core es 5G. Por lo tanto, sí que te voy a poder dar todas las prestaciones que se definen en el estándar. Pues incluye mejoras de densificación del Massive Machine, ultra baja latencia y mayor eficiencia energética. Pero el desarrollo del estándar continúa. Ya se está trabajando en una release 17 en el que trae más mejoras, más funcionalidades sobre 5G. Esto no para. Bien, como decía, la release 16 ya está finalizada, pero es que los fabricantes necesitan un tiempo para incorporar esos estándares a sus equipos. Fabricantes como Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE necesitan ese tiempo. Ya hay equipos que tienen primeras implementaciones iniciales de la Release 3GPP Release 16. Pero si se ha cerrado ahora a finales de 2020, hasta finales 2021, principios de 2022, no veremos de manera generalizada equipos core, equipos de red que cumplan el 5G standalone, ¿no? Vale. Estos son un poco los plazos que se están manejando. Pilotos, pues los tendremos a lo largo de este año, de 2021. El comienzo de despliegues comerciales que incorporan un 5G standalone, pues a lo largo del 2022, del próximo año, y ya despliegues más comerciales, más estables, pues en 2023. Hay otro aspecto que se ha estado hablando mucho en el último año, que es el aspecto de seguridad. Hay incertidumbre con la Directiva Europea sobre ciberseguridad, lo que es conocido como el Toolbox de seguridad para redes 5G. ¿Qué es esto? Pues bueno, detrás de todo esto está lo que veíamos en los medios, que es pues la política del anterior gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de bloqueo de los operadores que ellos consideraban de alto riesgo, fabricantes de alto riesgo, sobre todo fabricantes chinos. Pues el bloqueo a Huawei, el bloqueo a ZTE. Bueno, aquí se junta un poco de todo. Hay riesgos tecnológicos, pero sobre todo hay unas amenazas comerciales y de supremacía, ¿no? Son más temas geopolíticos. Pero lo que se ha conseguido la política americana es a varios gobiernos afines, pues que como Reino Unido pues han decidido limitar la presencia de fabricantes chinos en sus redes 5G. Ha habido operaciones, por ejemplo, Telefónica en Alemania licitó el 5G a Huawei y luego meses después se desmintió y creo que ahora mismo está entre Nokia y Ericsson. O sea, ha tenido que desdecirse en la decisión inicial. La realidad es que Huawei, un operador o un fabricante como Huawei, está presente en el 40% de las redes móviles en Europa. Entonces, si los operadores tienen que invertir en sustituir todo ese equipamiento por otros fabricantes, pues esa decisión de inversiones que van ahí podría afectar claramente a que se ralenticen los despliegues de 5G. Y en España, pues, ¿cómo estamos? Bueno, la Unión Europea lo que nos había marcado era a todos los países miembros que teníamos que tener publicada una directiva o habernos posicionado antes de octubre del año pasado. La realidad es que casi nadie hizo los deberes. Casi nadie hizo los deberes. No solo no España, sino casi ningún país publicó su directiva de ciberseguridad. España lo que se ha hecho ha publicado un anteproyecto de ley a finales del año pasado, en diciembre,
y que está previsto que se apruebe este verano, en la que cabe destacar dos cosas. No se toman decisiones de bloqueo a ningún fabricante ni a ningún país, sino que es obligación de los operadores, recae la responsabilidad en los operadores, la de realizar evaluaciones de riesgo de su red cada cierto tiempo, en concreto como máximo cada 2 años. O sea, delega esa responsabilidad en los operadores y además les obliga a que se mantengan estrategias de diversificación. No podemos concentrar todos los despliegues en un único fabricante. Esto es obvio. El problema, o sea, la virtud es que diversifico el riesgo en cuanto a ciberseguridad o dependencia de un fabricante. Son cosas que en la parte de despliegue radio ya se hacen, pero hay menor eficiencia de costes. Bueno, o sea, esto está en marcha, pero hay que cerrarlo, y no solo en España, sino que el resto de países de la Unión Europea tiene que publicar su normativa y posicionarse. Bien, como decía, el despliegue 5G requiere muchas antenas y esas antenas hay que darles conectividad, hay que llegar a ellas. ¿Cómo se llega a ellas? Pues si estamos hablando de velocidades de gigabit por segundo, la tecnología tiene que ser fibra. Es necesario hacer despliegues de fibra. Las redes de fibra necesitan un mallado mucho más extenso y más denso para alimentar todas esas antenas que son necesarias. Bueno, aquí España pues está en una situación privilegiada, porque actualmente España tiene el despliegue de fibra más extenso de Europa. Estamos en muy buena posición. Y luego hay un último factor para el éxito y despliegue de 5G, que son los terminales. Bien, así como hace año y medio los principales fabricantes de móviles ya anunciaban sus modelos con 5G, es cierto que esos modelos eran los flagship, los tope de gama, equipos que estaban en los 900, 1000, 1200 euros. Y a lo mejor era típico que el modelo fuese un modelo solo 5G. O sea, el Samsung, el S10, creo recordar, soportaba 5G, pero tenía que ser el S10 5G. Había otros S10 que no soportaban 5G. Sucede, he puesto el ejemplo de Samsung, pero sucedía con todos los fabricantes. ¿Qué ha pasado todos estos meses? Bueno, pues afortunadamente el coste de los chipsets que soportan 5G se ha reducido y ya todos los fabricantes, es muy común encontrar modelos de todos los fabricantes en gamas ya medias. 300 euros, 250 euros se puede conseguir, podemos encontrar en el mercado equipos por este rango de precios que ya soportan 5G. Ha sucedido una noticia también interesante y bueno, que era esperada, que es en la keynote de octubre de Apple, pues ha anunciado que la nueva familia de iPhone 12 ya todos los 4 modelos soportan 5G. Esperamos que en la próxima keynote pues ya la familia de iPad incorpore también 5G. Esto es importante porque la tecnología se afianza, o sea, la figura de Apple en el ecosistema móvil es muy importante. Ellos determinan muchas veces cuál es el factor forma, ¿no? Y qué tecnologías van a tener éxito y cuáles no. Entonces es un buen espaldarazo a la tecnología 5G. Pero es necesario que, como decía, 5G no nace solo para dar servicio al entorno residencial. Es importante que existan smartphones de gama media, incluso gama baja, que soporten 5G, pero ¿y qué pasa en los entornos industriales? Pues que ahora mismo no hay un portfolio amplio de dispositivos que soporten 5G. Y es necesario que se amplíe ese parque de terminales compatibles. Es necesario que tengamos más dispositivos, mayor variedad de dispositivos que soporten 5G, pensando precisamente en estos entornos, en entorno industrial, en entornos de IoT. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que
Bueno, va en buen camino, va por buen camino, pero todavía tenemos que trabajar y hay que resolver y tiene que madurar un poquito más la tecnología 5G para sentirnos en una situación pues estable, madura, ¿no? ¿Cuál es la situación de los despliegues comerciales de 5G en España? Pues como decía, todos los despliegues que existen actualmente se están haciendo en la banda media, 3,4, 3,8. Hay experiencias de velocidades de pico de hasta 800 megabits por segundo. Bueno, el primero en comunicar el 5G comercial fue Vodafone, ya lo hizo en junio del 2019, ¿no? Como un movimiento de marketing, ¿no? De ser los líderes en este sentido. Pues a finales del año pasado, Vodafone ya anunciaba la presencia de 5G en 21 ciudades. Lo que supone pues aproximadamente unos 600 nodos de radio 5G. La estrategia de despliegue de 5G de Vodafone, la inicial fue desplegar torres, antenas en 5G, de las que hablábamos, conocidas como non-standalone. En septiembre del año pasado, a principios de septiembre, Orange había filtrado que iba a anunciar el despliegue comercial de 5G, pero se le adelantó, lo vivimos que se adelantó Movistar con el vídeo de Payete diciendo que no solo Movistar iba a lanzar el 5G, sino que además se comprometía a tener un despliegue, una cobertura del 75% de la población antes de final de año. ¿Y esto cómo puede ser? Si Vodafone, que empezó en el verano del 19, lleva un ritmo de solo cubrir 21 ciudades, ¿cómo iba a hacer Movistar con su anuncio en septiembre y en 4 meses cubrir el 75% de la población? Bien, pues aquí el truco es que utiliza una doble estrategia. Por una parte, hay una estrategia de despliegue de radio 5G, de torres 5G, propiamente dichas. Este es un despliegue lento, con lo cual materialmente en plazos no llegaría. Y para llegar al 75% lo que se utiliza es una nueva tecnología, que es el Dynamic Spectrum Sharing, DSS, que básicamente, a grandes rasgos, lo que consiste es utilizar los recursos radio sobrantes del 4G, los recursos ociosos de 4G, para transmitir 5G. Esto, en la implantación del DSS es muy sencilla, es básicamente actualizar el firmware de las antenas. Por lo tanto, esto es muy rápido. De ahí que se pueda llegar a un 75% de la población antes de fin de año, ¿no? Que haya podido, porque realmente sí ha podido llegar a ese porcentaje de población. Y bueno, pues Orange en principio pensaba en comunicar 200 nodos 5G antes de final de año. Con el movimiento Movistar pues ha rectificado y comunicó 830 nodos 5G non-standalone antes de final de año, pero eso sí, solo con una cobertura de un 15% de la población. O sea, se ve que el despliegue de la tecnología DSS iba a ser más lenta en Orange. Y Más Móvil, bueno, pues Más Móvil está en pruebas iniciales, pilotos, soft launch. Estamos hablando aquí, como veis, de 600 nodos, 500 nodos, 800 nodos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, el primer problema es que la banda que se utiliza es la de 3,4, 3,8. No es una banda que funcione muy bien en interior, no tiene muy buena penetración. Por lo tanto, en entorno urbano, en la calle, sí que vamos a conseguir una buena experiencia, pero en cuanto nos metemos en interior, ya no habrá cobertura 5G. Y además hay otro tema, y este despliegue de centenares de nodos es suficiente. Bueno, pues para que os hagáis una idea, cualquiera de estos operadores radio ahora mismo en 4G tienen unas 16, 17.000 antenas aproximadamente.
pues si estamos hablando de 800, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Vale. ¿Y qué tenemos en Galicia? Bueno, en Galicia estamos, además de disfrutar de los despliegues comerciales que he mencionado de 5G, pues Galicia tiene presencia en varios pilotos. Me centro en los pilotos que están orquestados o liderados por las convocatorias de red.es. Son pilotos que con subvención de fondos europeos, ¿no? Estos pilotos de red.es, hubo una primera convocatoria que se adjudicó en abril del 19, en la que ya apareció una candidatura que es Galicia, liderada en este caso por Telefónica Móviles y centrada sobre todo en el clúster del automóvil en Vigo. Ahí, como digo, está Telefónica liderando esa UTE, pero también aparecen fabricantes como Ericsson, Nokia o empresas pues, como Cinfo o el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada. Bueno, aquí he enumerado algunos casos de usos que se están probando en ese piloto. Pues como veis, relacionado con el clúster del automóvil, está el coche conectado, bueno, acceso fijo de radio a banda ancha, supervisión de líneas ferroviarias, bueno, realidad aumentada, en fin. Aquí hay fuerte presencia en Galicia, ya digo, está ubicado en el clúster del automóvil en Vigo. Pero además hubo una segunda convocatoria que se adjudicó el verano pasado, en la que se han seleccionado 8 proyectos. Lo que hizo aquí el gobierno, bueno, red.es, es segmentar el presupuesto que había de 45 millones de euros en comunidades autónomas. Y bueno, de las 13 comunidades autónomas se adjudicaron proyectos a 8. Vuelve a estar Galicia como adjudicataria. En este caso, este piloto de la segunda convocatoria en Galicia está liderado por Orange y participa otra vez, pues aparece Cinfo. Bueno, los casos de uso están publicados en la web de red.es, los podéis ver, pero aparecen también supervisión de drones con alta calidad de vídeo, aparece pues controles de accesos, están centrados en el puerto de Vigo. El puerto de Vigo participa en esto. Pero también no solo en Galicia participa, sino que en el proyecto de Euskadi, en el que el adjudicatario, el director de ese proyecto es el grupo Euskaltel, aparece R. En R estamos participando activamente en este piloto. De hecho, toda la parte de diseño de red, la ingeniería de red, se hace aquí en Galicia. Se hace con un equipo que está físicamente en Coruña. Y son ellos los que nos decían hace unos días esa experiencia de que, oye, ya hemos conseguido velocidades de descarga de más de 500 megabits por segundo aquí en Galicia. Estamos participando, como digo, en el piloto 5G de Euskadi, que está, pues, ser miembro del grupo Euskaltel, pues está liderado por el grupo, pero que tenemos presencia activa. Bueno, el proyecto 5G Euskadi, bueno, pues es un proyecto con un presupuesto de 7,5 millones. La segunda convocatoria de los pilotos de red.es subvencionaban hasta un 40%, con lo cual tenemos 2,2 millones en subvención. Tiene una duración hasta finales del 2022. Estamos ahora con los casos de uso de 5G non-standalone, pero en cuanto los fabricantes, en este caso el partner tecnológico ZTE, tenga equipos que respondan a la release 16 de 3GPP, al 5G standalone, tenemos definidos casos de uso
de 5G standalone, o sea, 5G completo. ¿Vale? Bueno, los casos de uso, pues aquí los podéis ver, temas de videovigilancia, distribución en el mercado masivo, bueno, el sector de energía con la participación de Iberdrola, pues está, por supuesto, aparecen casos de uso en el sector de energía, industria. Le hemos dado mucha importancia al tema de la ciberseguridad también. Y bueno, pues temas de servicios de red. Lo mismo que veíamos en el piloto de Galicia de la primera convocatoria, estaban viendo casos de uso de acceso fijo con red 5G, pues aquí tenemos también esos casos de uso, ¿no? Que es el Fixed Wireless Access. Es parecido a lo de hace años del Wireless Local Loop. Pedro, estamos fuera de tiempo ya. Yo creo que tenemos que dejar un poco de tiempo para las preguntas que ha hecho la gente. Entonces, sí, he terminado. Con esto he terminado la presentación. Simplemente, bueno, pues os pongo aquí el enlace del piloto 5G por si queréis más información. Y lo que quería recalcar es que este proyecto 5G Euskadi está abierto a que participe más gente. Ahora mismo ya están definidos los casos de uso, pero existe la posibilidad de que participen más empresas, más organismos. Si entráis en la web podéis ver, podéis poneros en contacto con nosotros y os vamos orientando qué pasos hay que seguir para participar del piloto y hacer pilotos en 5G. Con esto, Luis, sí. termino, sí. Pues si tenéis unos minutos, podemos formular las preguntas que ha presentado la gente en el panel, que yo creo que son bastante interesantes. Y si queréis, las menciono yo. Vamos a ver. Vale. ¿La red 5G que tendrá R Euskaltel será propia o utilizará la red de otros operadores? Si queréis esta, la voy a responder yo ya. En este momento es bastante pronto como para decirlo, pero evidentemente que nosotros nos gustaría tener nuestra propia red e incluso ahora os daré algún detalle más. Realmente nosotros cuando fue la subasta de licencias 4G optamos por nuestras licencias y de hecho tenemos licencias 4G que estamos utilizando en la actualidad incluso, como os decía antes, a nivel industrial, a nivel empresarial, para conectar fábricas dentro con tecnología 4G y LTE. A día de hoy pues, es muy pronto porque aún tiene que haber esa subasta del espectro y nosotros tenemos que ver en qué condiciones optamos. Pero lo que está claro es que nosotros estamos en la mejor disposición para ser el operador incluso que opere la red, como comentaba antes Pedro, en las zonas donde nosotros somos los operadores líderes, ¿no? Porque realmente en Galicia, pues, por ejemplo, somos el operador con más fibra, con más poblaciones con fibra óptica y por tanto, en la línea de lo que decía Pedro, que va a hacer falta un montón de antenas desplegadas por todo el territorio a distancias muy cortas, pues un operador como R pues tendría una posición privilegiada como para hacerlo. Pero bueno, ya os digo que es muy pronto. Después tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿cuántos años debemos esperar para poder utilizar esta red? Los clientes de R Euskaltel y a qué precios serán los que nos aplican aprovechando esta nueva red. Pedro, no sé si... Sí, bueno, años, como decía, ahora mismo estamos en una etapa un poco incipiente de despliegues comerciales 5G. Nosotros ahora mismo lo que estamos con el piloto es adquiriendo la experiencia de un entorno virtual, utilizar la red radio de otro operador, la misma topología que tenemos ahora mismo en 4G, ¿no? En la que nos apoyamos en otro operador host en la parte radio. Entonces, pues finales, no tenemos fechas todavía. O sea, nosotros nos meteremos en esto en el momento en el que veamos que realmente hay una demanda, porque ahora mismo nuestra impresión,
es que esa demanda no es tal, no existe. O sea que en un 4G o 4G Plus estamos suficientemente cubiertos. Entonces, en el momento que se considere que debemos dar el paso a 5G, lo daremos. De momento estamos probando, adquiriendo experiencia y conocimiento. Yo creo que finales de este año, principios del siguiente, podrían ser fechas, desde luego en el 2022 sí, porque en las fechas que compartí antes con vosotros ya se está considerando que habrá despliegues masivos en 5G el próximo año, pues cuando la red 5G radio ya tenga miles de nodos y no centenares, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué opina R, Euskaltel, de la red Starlink? Esta, si queréis, también la respondo yo a mi opinión, desde el punto de vista de la gestión que hacemos dentro del área de empresas, donde nosotros ya venimos utilizando tecnología satélite para cubrir zonas rurales, empresas en zonas rurales de nuestros clientes desde hace tiempo. Y en ese sentido, el disponer de una red adicional como Starlink, oye, parece una muy buena noticia. De hecho, nosotros estamos utilizando redes de cerca de 100 operadores a nivel España y a nivel europeo para cubrir a nuestros clientes, con lo cual si hay una red adicional y una red como Starlink, que es una red de satélites con baja latencia porque orbita a una distancia próxima a la Tierra, pues oye, es una buena noticia el disponer de una red adicional. Y si en algún momento cuando esté desplegada, pues oye, lo analizaremos y desde luego que nosotros, igual de flexibles que hemos sido para utilizar redes de todos los operadores que os acabo de comentar, pues seguramente valoraremos esta. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué opinión tiene R de los sistemas push to talk over cellular? ¿Los va a potenciar para el uso de las fuerzas de seguridad del Estado? Pedro. Bueno, de momento no. La opinión es que toda la tecnología es buena. Es decir, no es excluyente. Habrá casos de uso en los que el push to talk es idóneo. No, el 5G no viene a desbancar eso tampoco, ¿no? Yo añadiría que quizá el push to talk sobre célula al final sí aporta una ventaja interesante, que es la calidad de sonido y eso pues también puede ser interesante. Lo que yo no sé es si las fuerzas de seguridad del Estado utilizarán una red pública para comunicarse. Entonces eso habría que preguntarle a ellos. Tenemos otra pregunta aquí que dice, la red 5GDR, ¿qué ventajas tendría sobre sus competidores Telefónica, Vodafone y Orange? Bueno, como comentaba antes, con la figura de un operador neutro de difusión, cada vez esas ventajas en la parte radio serán menos. O sea, la cobertura será muy similar en todos los operadores. La ventaja está en los servicios que podamos sacar desde la parte de core. Y ahí veremos. Pues ahora mismo lo podéis ver, las ofertas comerciales, la estrategia comercial de estos operadores que ya tienen despliegues comerciales es yo te doy 5G en las tarifas más altas. No cobro un extra por tener 5G, sino que, bueno, pues sucede un poco como ha sucedido con la incorporación del 4G. Empiezo en las tarifas altas, las de más valor, para darle acceso a la tecnología, en este caso 5G, y poco a poco voy bajando. Nosotros pensamos que la estrategia que van a seguir los operadores va a ser precisamente esta. Luego habrá que desarrollar servicios específicos pensando sobre todo no en el cliente de residencial, sino en el sector industrial. Vale, y la última pregunta, me ha parecido que decíais que erais capaces de montar tecnología 5G para automatizar una fábrica. ¿En qué consistiría exactamente la utilización de 5G en una fábrica? Bueno, 5G lo que te da, aquí aprovecharíamos el eje inferior izquierdo que veíamos antes, en la densificación, ¿no? y la eficiencia energética. Sería aprovechar pues, esa funcionalidad de
de gestión masiva de dispositivos en 5G. Pues bueno, habría que plantear cuál es el entorno y ver cómo hacemos esa aproximación. Vale, yo en relación a esto recuerdo lo que os decía antes. Realmente nosotros, al final, con las licencias que tenemos, podemos dar lo que son entornos privados de conectividad 4G Plus, LTE Advanced, y que pueden dar latencias de hasta 1 milisegundo y, por tanto, estos podrían servir para conectar máquinas entre ellas o máquinas con los sistemas de gestión de la empresa para tomar decisiones en tiempo real frente a un escenario de Wi-Fi donde industria pesada, ya sabéis que se lleva muy mal con las ondas con el acero y al final pues el Wi-Fi no funciona correctamente. Con soluciones LTE sí funcionaría y se podría utilizar para automatizar las fábricas desde ya, sin esperar al 5G, ¿no? Sí, Entonces, desde luego. Ahí funcionaría. tenemos ya experiencia en iniciativas de burbujas LTE, aprovechando la frecuencia que ya tenemos ya licenciada, ¿no? en 2600. Pues se podría empezar por ahí, como dices. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas, ya estamos muy fuera de tiempo y bueno, yo os quería agradecer a todos por haber asistido, por haber aguantado, incluso habernos ido 15 minutos del tiempo establecido. Muchas gracias por haber asistido, gracias a ti, Pedro, por haberme acompañado y Gracias. muchas gracias y hasta el siguiente webinar que tengamos, siguiente desayuno.